si les digo venir a Francia y que tú te encuentres esto. Bueno, y como los franceses son justamente muy conocidos por la gastronomía, miren, lo llevan hasta las mascarillas. Tienen mascarilla de remolacha, ¿qué? Hasta de marihuana. No, delicioso. ¿Cuánto cuesta ir a un restaurante aquí en Francia? 14.000. Que miren, estos son cristales de nieve. ¿Cuánto creen que voy a gastar acá? ¿Qué más puedo pedir? 50% de descuento. ¿Cuánto cuesta la vivienda? Cangrejote, wow, 7 euros. Uf, y con lo que a mí me encanta el cangrejo. Bueno, Olivia lo describe bien. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emily y hoy les hablo desde un lugar especial, desde Francia. Me he venido al país vecino de donde yo vivo, que es en Suiza, para hacerles un video en donde quiero hablarles de cuánto cuesta la vida en este país. Les contaré cuánto cuesta una vivienda, como en la que estoy ahora, cuánto cuesta la comida, ir a un restaurante, la salud, abarcaremos todos los aspectos y me acompañarán a un día típico visitando esta región. Antes de comenzar, si te gustan las aventuras, si te gusta aprender sobre el mundo, ves este botoncito que dice suscribirme, dale click, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. Bueno, vamos a entrar a esta tienda que yo recuerdo que yo compraba en Venezuela, en Naf Naf. Vamos a ver qué tal aquí los precios y a ver si consigo el jean que tanto me hace falta. Qué lindo, me acuerda realmente a mi infancia. Miren esta camisa, qué bonita. Vamos a ver cuánto cuesta aquí. Bueno, 40 euros. Esto puede costar una camisa aquí. 40 euros una camisa en Francia, ¿es considerado caro o barato? Desde marca, sí. Si no, no. Bueno, pues encontré estos jeans. Vamos a ver qué tal. Además que están en 50%. Vamos a ver cuánto cuestan. Bueno, pues el precio original es de 40 euros, 39,99. Quedarían en 20 euros. No está nada mal. Ay, qué bonita. ¿Esa combien? ¿Cuánto cuesta? 34 euros. Vamos a ver cuánto costaría este vestido de acá. 19. No, 20. Está súper bien. No, 100, Olivia. Me chicos. 100. Claro, porque este es el... Claro. El vestido son 109 euros. Ajá, Olivia, ¿qué elegirías tú? ¿Qué es que tú choisierais? ¿Sabes? Ok, vamos a ver cuánto cuesta lo que le gusta a Olivia. Vamos a ver si tiene gustos caros esta muchacha. Pues sí. Casi 90 euros el conjunto. ¿El conjunto o just la veste? No, la veste. 100 euros. Sí, la verdad es que son precios que están un poquito... O sea, para hacer una tienda de estas normales, comparada como con H&M y Zara, yo creo que sí está un poquito caro. Son 70 euros por este vestido. Pero si encuentras las cosas que están en oferta, pues podrías llevarte una buena ganga. Bueno, esta faldita también me pareció bonita y también está en oferta por 20 euros. Vamos a ver qué tal. Aunque yo creo que el estilo de Olivia sería más esto. A ver, Olivia. Sí, claro, ese es más tu estilo. ¿Cuánto cuesta eso? Y aprovecho para contarles cómo se dice cuánto cuesta en francés. Ça coûte combien? Así se pronuncia. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Son 100 euros. Bueno, y esta es la falda por 20 euros. No sé, o sea, sí, pero no sé. Ustedes saben que yo soy minimalista, que yo no compro prácticamente ropa y cuando compro yo tengo que amarla, o sea, esa es mi regla. Y aquí no siento amor. Sin embargo, aquí yo creo que tenemos un ganador porque miren, la verdad es que no está nada mal. Te hace un cuerpo bonito y lo que más me gusta es que se siente como cómodo. Yo creo que sí, tenemos aquí un ganador. Estos jeans por 20 euros además, o sea, ¿qué más puedo pedir? 50% de descuento. Bueno, pues súper contenta con mi primera compra aquí francesa. Este pantalón que necesitaba tanto. Pero Olivia, ¿cuánto gasta un francés o una francesa típica en ropa por mes aquí? Por mes, no por 3 meses. Cada 3 meses. 200, 300. Ok. Vamos, sí, unos 200, unos 300 euros, claro. Porque no quieres mucho ropa, porque se daña o porque no quieres cambiar otro estilo. 200, 300. Entonces sí, tenemos que ese es el estimado, unos 300, unos 200, eso serían como que 100 por mes, si te lo compras pues gastas 300 y quieres hacerlo pues por mes y unos 100 al mes en ropa. Ahora bien, hay que saber que por supuesto siempre hay opciones, tienes tiendas por supuesto de segunda mano, tienes tiendas que son un poco más económicas, estas boutiques como por ejemplo Naf Naf son precios medios, o sea no son de lujo, tampoco son los más baratos, pero están dentro de lo accesible para un francés común. Mira, aquí tenemos un
instituto de belleza. Bueno, es más que todo una tienda de cosas de belleza. Esto me lleva a contarles cuánto se puede gastar una mujer francesa en cuidados, porque miren, aquí tenemos la lista de precios. Ya tenemos que, por ejemplo, un cuidado de la cara puede costar unos 60 euros, que estos son como que masajes, hidrataciones, limpiezas. Tenemos por acá cuidados del cuerpo. La primera de acá 48 euros, hasta 82 euros si quieres algo pues más completo, como de 80 minutos. Y la peluquería, Le Coiffeur, Olivia, ¿cuánto cuesta o cuánto gastas tú en la peluquería? Tú que eres rubia, además, que tú te haces las mechas. ¿Cuánto cuesta cada vez que tú vas a la peluquería? ¿Cuánto gastas? 260. 260. Sí. Pero ella tiene suerte porque su prima es peluquera, entonces le hace gratis. Pero eso es... ¿Todo gratis? Sí, pero no aquí, eso es en el sur, porque ella es del sur, ella no es de esta zona, ella es del sur. ¿Dónde vives tú? ¿Qué? ¿Dónde vives tú? ¿De dónde vienes? De La Ciotat. De La Ciotat. ¿Y dónde queda La Ciotat? ¿Dónde es La Ciotat? ¿A côté de qué? Mónaco. Sí, Mónaco, al lado de Marsella. Pero ella es muy listita, a ella no le gusta decir que vive al lado de Marsella, porque si conocen un poco de Francia sabrán que Marsella es como de estas ciudades un poco más... ¿Cómo podemos describir Marsella? Bueno, Olivia lo describe bien. Ella prefiere decir que ella vive al lado de Mónaco, aunque quede como a 3 horas. Acabamos de entrar a otra tienda que se llama Esprit. Y esta creo que también está en Venezuela, si no me equivoco. También tienen aquí, bueno, hay que considerar que está empezando la primavera, entonces los colores son pues muy variados y todo está pues yéndose más hacia todas las cosas neutras están en oferta y pues las nuevas colecciones son bastante coloridas. Miren, aquí tienen los precios, 69 euros por este jeans, que bueno, claro, está en oferta. Esta camisa de acá, 59. Este pantalón igual, 59. Bueno, y ahora hemos venido a un sitio interesante que es el mercado. Vamos a ver cuánto cuesta aquí en Francia la comida, cuánto gasta una persona promedio pues al mes en comida, y les voy a mostrar pues las compras que yo voy a hacer porque tengo que comprar pañales para mi hijo. Vamos a ver cuánto cuestan aquí, cuál es la diferencia entre donde yo vivo y pues aquí en Francia. Bueno, estos supermercados también tienen ropa y esto me parece demasiado bello para Envigo, para mi hijo. Y a ver cuánto cuesta esto. 13 euros. 13 euros un pantaloncito para bebé. Lo mismo pues estos suétercitos. Incluso también tienen ropa para adultos. Tienen aquí pues esta camisa también. Como que les gusta ese precio, 13. Miren esto de acá, este vestidito. Vamos a ver cuánto cuesta. 35. Por acá tienen todos los artículos para bebé. Tenemos que un biberón te puede costar 7 euros. Miren, estas mediecitas para bebé, 4 euros. Está súper bien. Me las voy a llevar para mi bebé. Pero por acá tienen la fórmula. Tenemos que pueden costar 18, 20, 12 euros. Por acá tienen también las toallitas. Y esto me pareció interesante porque tienen 3 euros, ni siquiera 3 euros. Y el paquete es enorme, trae 72. Entonces bueno, me voy a llevar una de estas. Y aquí llegamos a los pañales. Tenemos una selección enorme. Vamos a ver cuál es el más interesante. Estos la verdad es que son, miren, o sea, enormísimos. 13 euros por este ecopack de 88, me parece que está súper bien. Bueno, y estos son los que me va a llevar, cuestan 13 francos por 40 pañales, yo creo que está bastante correcto. Y esta marca la probé el otro día y me pareció que es bastante buena. Y lo loco es que si lo comparas con la marca más famosa, que es la marca Pampers, hay 20 euros de diferencia o más, es muchísimo. Bueno, y tienen que ver el otro video que les grabé sobre lo que comen los franceses. Les digo que algo muy curioso es que estamos en el pueblo de Evian, en la ciudad de Evian, y aquí justamente como el agua Evian viene de este lugar, es un poco más barata. Digamos que le hacen ese gesto a los habitantes de Evian. Cada botella cuesta 0,39, lo cual es mucho más barato que el mercado normal. Si lo comparan por ejemplo con esta, que cada botella cuesta 0,70. Por acá tenemos los productos de belleza y de cuidado personal. Vemos que un desodorante te puede costar alrededor de los 4 euros. Si los compras los más baratos, te pueden costar 2 euros, 3 euros, pero eso es más o menos los precios. Y miren este desodorante, qué curioso, ¿no? Yo no sé si... Yo siempre había visto este así, pero no con esta forma. Díganme abajo si ustedes lo habían visto ya. Aquí tenemos un montón de compresas que cuestan más o menos pues 12 euros, 2,30 euros, 1 si se tratan de estas pequeñitas así. Miren esto qué interesante, tienen la opción
opción de que tú te sirvas pues tu propio detergente, conservas el envase y simplemente después vienes a rellenarlo. Me parece genial para el medio ambiente. Y aquí pueden ver los precios: 1 litro 3,20, 1 litro 3 euros. Genial, ¿no? Otra cosa que me ha impresionado es que ahora no están dando los tickets. Cuando compré el pantalón, la chica me dijo que simplemente ya no iban a dar más los tickets, pues para justamente ayudar con el medio ambiente, que si lo quería de ahora en adelante tenía que pedirlo. En cuanto a los shampoos, tenemos que cuestan 6 euros, 5 y pico. Estos pues que son súper populares, los Head and Shoulders. Pero algo interesante es que siempre pueden encontrar ofertas. Aquí tienen que estos desodorantes Dove están pues a descuento. Miren, imagínense, costaban 13 y ahora están en 5, súper bien. Wow, miren, acabo de ver esta oferta, yo creo que está mucho mejor. Tengo que el segundo paquete me sale a menos 80, está súper bien, ¿eh? Bueno, y como los franceses son justamente muy conocidos por la gastronomía, miren, lo llevan hasta las mascarillas. Tienen mascarilla de remolacha, mascarilla secuasa ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Hasta de marihuana. No. Ay, ¿cómo se llama esto? Berenjena. Miren, aquí también tienen las nueces, toda esta selección. Simplemente tú las agarras. Bueno, aquí a alguien se le cayó los pistachos. Y después las pesas y pues te llevas tu cantidad que quieras. También tienen pasta, tienen arroz. La verdad es que está genial. A los que les gusta consumir bebidas espirituosas, pues les tengo la noticia de que, como en todos lados del mundo, es un poco más caro. Aquí tenemos que los rones pueden estar alrededor de 30, 15, 22, etcétera. Una botella de vodka te puede costar 14, 21. Pero lo que sí les puedo recomendar si vienen a esta región es que prueben el Genepi, que es una bebida típica de aquí. ¡Ay, qué bello! Miren esta botella, qué preciosa. ¿Me sé cuál dedans? ¿Es une fleur? Es que no tienen idea. Esto es una cosa preciosa porque, miren, estos son cristales de nieve que están allí, pues no sé, procesados de una forma que los meten en la botella. El Genepi es realmente una flor que crece en las alturas de las montañas y pues después de un complicado proceso de maceración se da este licor y bueno, aparentemente está muy rico. Yo nunca lo he probado, pero Olivia me dice que es delicioso y que sin duda alguna vale la pena. Y tiene hasta para el café, miren, un mousse ¿de qué? De Genepi. Está bueno, riquísimo. Ya me gusté. Nunca lo he probado. Y para los bebedores de cerveza, mírenme nada más. Si quieren una pequeña Heineken, miren el tamaño de mi mano. O sea, miren mi mano versus eso. Enorme. ¿Cuánto cuesta este súper barrilito de cerveza? No veo el precio. A ver. Miren, aquí está. 15 euros. Miren, aquí encuentran el té Lipton. Pueden ver que las latas cuestan casi 5 euros por 12. Está bastante bien. Miren, algo también que es bastante típico de esta zona son este tipo de salchichones, chorizos, etcétera. Este en particular es una salchicha. Sí, no son las más baratas, la verdad, pero sí, es algo que se consume muchísimo aquí. Como verán aquí, se ven salchichón de Saboya, de Savoie. Que Saboya, como les dije en el otro video, es la región en donde estamos. Estamos en la Alta Saboya, en la Haute Savoie. Miren, por acá tenemos las fresas a 5 euros, que están en promoción. La verdad es que se ven muy buenas. A mi hijo le encantan, entonces agarré 2. Algo también súper típico francés son las aceitunas. Aquí le dicen olive. Y como pueden ver, tenemos una gran selección aquí que tú puedes simplemente elegirlas y las metes pues en tu contenedor allí. ¿Ven? Y es por eso que siempre tienen que verificar, porque tienen que esta enorme porción de fresas está prácticamente al mismo precio de las otras, 4,79. Entonces vamos a agarrar esta y devolver las que agarramos antes. Y miren nada más la gran selección de sushi que tienen por acá. Yo considero que están muy baratos, 2 euros, 3 euros. Estos de acá, ¿cuánto cuestan? 18, 14. En todo caso está mejor que en Suiza a nivel de precio. Bueno, y miren lo que hay aquí, foie gras. Esto sí es una delicatez de aquí de Francia. Como ya pues ustedes sabrán, vamos a ver el precio. ¿Dónde está? Bueno, aquí no lo veo, pero sin duda alguna esto es un producto que es bastante caro. Yo creo que te lo pesan, por eso no está aquí. Ah, miren, aquí está. A ver si lo puedo leer. Acá tenemos... No, esto es para el salmón. La verdad es que no sé, no veo el precio. Miren, este se ve mucho más elegante. Bueno, no tiene el precio, imagínate. Debe ser bastante caro. Eso sí les digo, venir a Francia y que tú te encuentres esto. Una baguette calientita. Sí, miren, ahí pueden ver, está sudando la bolsa. Es demasiado. Cuesta 1 euro, 1,10 €. Estoy segura de que muchos de los que me están viendo conocen estos chocolates.
El Galac, yo recuerdo que yo lo comía muchísimo en Venezuela. 2 euros cuesta aquí por un paquete de 2. El Crunch también era... Ah, miren, el Crunch blanco. Nunca lo había visto. Wow. Bueno, y aquí están todas las compras que hice. Vamos a ver cuánto me cuesta. Vamos a ver, hagan una estimación ustedes en base a los precios que les comenté. ¿Cuánto creen que voy a gastar acá? Bueno, y aquí pueden ver el precio. 112 euros. Bueno, y como quería comprar huevos, Lidia me dijo, no los compres aquí, cómpralos en el otro supermercado que se llama Grand Frais. Es súper bonito por dentro, me dijo ella, y que tenía muchas cosas frescas. Y a ti te gusta más este, ¿no? ¿Tú prefieres este supermercado? Para el huevo, sí, la carne, la vianda, tú sabes. Sí, les produits locaux. Son productos locales y son productos que están incluso más baratos que las grandes cadenas, como por ejemplo en donde estábamos antes. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, ya podemos ver que al menos tienen el ego alto porque dicen que son el mejor supermercado. Así que vamos a ver. Algo interesante es que si detallan las placas, la mayoría son suizos. Aquí pueden ver que esta persona viene de Ginebra, esta persona viene del Valais, que es una región de Suiza. Vamos a ver dónde viene esto. Bueno, este es francés. ¿Y por qué ocurre esto? Porque aquí la comida normalmente es más barata. Entonces los suizos aprovechan de venir, como estamos a muy poca distancia, y de disfrutar de los precios franceses. Entonces se vienen para acá, compran la comida y vuelven a casa. Solo que es importante tener en cuenta que no pueden pasar ciertos kilos. Existen limitaciones para los kilos de carnes que puedes llevar a Suiza y está limitado a 1 kilo por persona. Es importante que sepan eso. Es decir, que los suizos no pueden simplemente venir aquí a Francia y comprar 80 kilos de carne y llevárselos, no. Es 1 kilo por persona y es importante saber que no es solo carne, es todo lo que sea una preparación de la misma. Por ejemplo, el salami, jamón, etcétera, pollo, todo está incluido. Wow, miren qué delicia. Tienen ceviche, tienen pescado súper fresco por acá. Wow, miren esto. Wow, un cangrejote por 7, ni siquiera 7, wow, 7 euros. Uf, y con lo que a mí me encanta el cangrejo. Wow, miren la cantidad de pescado fresco. Tienen aquí el atún. Uf, a mí me encanta también. 8 euros por este filete. Miren esto, qué curioso. Son unos calabacines redondos rellenos de carne. Ya los tienes ahí simplemente para meterlos al horno. Me dice Olivia que esto es típico también de aquí de Francia. Tenemos la carne madura. Le ponen aquí la viande maturée. Acá pueden ver el precio. 46 euros el kilo. Acá por arriba tienen una trufa. Y ella me dice que esta carne es deliciosa, que cuando la comes es como comer mantequilla. Es una lástima que YouTube no tenga la función para que ustedes puedan oler esto de acá. Esto huele a hierbas frescas, pero es que es una delicia. Tenemos menta, albahaca, cilantro. Miren, por acá tienen las pastas y todas son frescas. La verdad es que se ven deliciosas. Miren esto. Es típico de Lyon, me dice Olivia. Okay, es una preparación de harina, huevos y mantequilla. Y aquí están los huevos. Ustedes saben que hay una gran variedad. Tenemos los huevos que son criados al aire libre. Este es el caso. Y esta me cuesta 4 euros. 4 euros por... ¿Cuántos huevos hay aquí? 20. Aquí te explican que cada código de los huevos tiene pues su sentido. El primero es el modo como lo criaron. Tienes que, si tiene un 0, es biológico, es orgánico. 1 que fue criado al aire libre, 2 en el suelo y 3 en una jaula. Después el país, aquí tenemos FR que viene de Francia. Luego tenemos pues el código del lugar en donde los crían y después el número del edificio del sitio de crianza. Después tenemos a nivel del calibre, tienes pequeños, tienes medianos, XL y pues grandes. Entonces ven, si ponen este como ejemplo, tenemos que es número 1, fue criado al aire libre en Francia. Y después tienen pues los códigos respectivos. Pero si ven este, por ejemplo, está marcado 0 FR y esto significa que son orgánicos, que son bio. La verdad es que la calidad de los vegetales es increíble y pueden ver que están súper bien conservados. Tienen acá pues los vaporizadores encima que los mantienen súper frescos. La selección de especias, de aceites, de productos en general es enorme y todo basado en eso, que sean productos locales y frescos. Esta es una zona que cambia todas las semanas. Aquí tenemos productos de Costa Rica. Esta yuca, por ejemplo, viene de Costa Rica, Martinique, de Colombia. Bueno, ahora estamos en la búsqueda de un postre que a mí me fascina, es el chouquet. Se llaman así las chouquetas aquí en
Francia. Vamos a ver si las conseguimos en esta panadería. Y las hemos encontrado, son estas. Cuestan 10 euros por 10 y esto es una delicia. Yo estoy contenta porque la verdad es que esto sabe delicioso. Es como un eclair, o sea, no sé cómo describirla, pero a ver, vamos a hacer una degustación. Es una cosa que dentro tiene muchísimo aire, por encima, como pueden ver, tiene azúcar de esta que es bastante gruesa. Se me hace agua la boca. Delicioso. No tiene crema ni nada. Si le pones crema sería un profiterol. Buenísimo. ¿Recuerdan que les dije que este pueblo era famoso por las aguas termales? Bueno, acá las tienen. Estas son las aguas termales de Evian. Y de este lado pueden ver que allí está el pequeño puerto a donde llegan los barcos que vienen desde Suiza. Pero bueno, Olivia, ¿cuánto gastas tú mensualmente en comida? ¿Cuánto gasta un francés típico en comida? Avant inflation, c'est 400. 400 para 2 personas. Maintenant, c'est 600. Y ahora 600. Entonces, digamos que un francés promedio podría gastarnos entre 600 a 500. Díganme cuánto gastan ustedes en sus países, si se compara o si es más caro Francia. Bueno, ya hemos llegado a la casa de Olivia y voy a aprovechar para hablar de cuánto cuesta la vivienda. Bueno, esto es algo complicado de decir porque, por supuesto, va a depender de la región específica en donde te encuentres. No es lo mismo un apartamento en el centro de París que un apartamento en un pueblito en una región que está más a las afueras de ciudades grandes, ¿no? Pero se puede decir que la vivienda en Francia es uno de los mayores gastos para la mayoría de las personas. Los precios de las propiedades y alquileres van a obviamente variar, como les digo, según la ciudad, según el vecindario, según si agarras un apartamento o una casa. Por ejemplo, les puedo decir que en París un apartamento de una habitación puede costar alrededor de 1.000 o 1.500 euros al mes, mientras que en una ciudad más pequeña podría el mismo apartamento costar la mitad, unos 500 u 800 euros al mes. La región en donde yo me encuentro es particularmente especial porque hay mucha demanda inmobiliaria, es decir, mucha gente quiere alquilar y hay poca oferta. Esto hace que realmente los precios aumenten muchísimo. Un apartamento al borde del lago puede costar fácilmente, vamos a decir, 2 habitaciones, 1.500 a 1.700 euros al mes, lo cual es una cifra pues significativa cuando piensas que es en Francia. Son prácticamente los mismos precios suizos. ¿Cuánto cuesta ir a un restaurante aquí en Francia a comer fuera? Bueno, la verdad es que como en todos los lugares del mundo va a depender del tipo de restaurante que visites, pero se puede hacer una estimación de que ir a un restaurante en Francia que sea de un rango medio, no demasiado caro y no demasiado barato, te puede costar alrededor de 20 euros por persona, lo cual es un precio bastante razonable. Esto incluye una entrada, un postre y por supuesto el plato principal. A medida que vas añadiendo cosas como por ejemplo pues vino, etcétera, la cuenta puede aumentar, pero digamos que es aceptable. Esta región en particular es un poquito más cara, se aprovecha entre comillas, o digamos que el mercado funciona así porque mucha gente de Suiza viene a comer a los restaurantes de alrededor, porque bueno, comer en Francia es siempre más barato que en Suiza, entonces claro, aumentan un poquito los precios, pero sigue siendo más barato pues que el país helvético. Sin embargo, los precios de los automóviles y la gasolina son altos en comparación a otros países de alrededor. Tener un carro aquí en Francia puede ser un gasto significativo. Sin embargo, vamos a preguntarle a Olivia cuánto paga ella. Olivia, ¿cuánto gastas tú por mes en gasolina? 160. 150. 150. 150 euros por mes, ok. Sí. Y tú haces, porque ¿qué trayecto haces? ¿Cuántos kilómetros más o menos? Mucho. Porque ella trabaja en Suiza. Ella es este caso que les dije de los frontaliers, de una persona que vive en Francia pero trabaja en Suiza. Entonces, si ella gasta 150 euros al mes, okay. Y un carro, ¿cuánto puede costar aquí en Francia? Depende del modelo, obviamente. Oui, no Peugeot y tout, 14.000. También puedes encontrar de segunda mano, mucho más baratos, por 6.000, 5.000. Sí, depende de lo que quieras. Pero hablemos ahora de la salud. ¿Cuánto cuesta estar cubierto aquí en Francia? Bueno, y es que vivir aquí en Francia es genial porque ellos tienen algo que se llama la seguridad social, un fenómeno que ocurre también, por ejemplo, en España, en donde tú no tienes que pagar absolutamente nada cuando vas al hospital. Si te ocurre algo, todo está cubierto por el gobierno, que hay que entender, por supuesto, que eso lo pagas tú con tus impuestos, pero no tienes que pagar un seguro privado. Esto es opcional. Hay personas que eligen hacerlo para estar cubiertas en otros sentidos, por ejemplo, a nivel dental, a nivel estético, etc. Y lo que hacen es
cubrir esa diferencia con otras prestaciones de empresas privadas que pueden comenzar a partir de los 15 euros. Entonces tú ya pagando 15 euros por mes tienes muchos más cuidados incluidos en tu seguro, y así pues si te enfermas estás mucho más cubierto. Ahora hablemos del entretenimiento aquí en Francia. La verdad es que puede ser costoso, sobre todo en las grandes ciudades. Si tú quieres ir al cine, ir a un concierto o algún evento deportivo, te puede costar entre 10 a 30 euros dependiendo del evento y de la ubicación. Evidentemente, si es un concierto de un artista famoso va a ser muchísimo más caro. Las entradas a los monumentos y a los museos también pueden llegar a ser costosas, pero hay días en donde estas son gratuitas. Puede ser que en general la vida en Francia puede ser costosa, pero digamos que se compensa porque tienen un alto nivel de vida, hay buenos servicios públicos, la calidad de vida es excepcional y es un país también muy rico en cultura, en arte, en entretenimiento, por lo que hay muchas actividades y lugares para disfrutar sin tener que gastar pues una fortuna. Así que bueno, nosotros vamos a terminarnos nuestro tecito y en el caso de Olivia su café. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido. Si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar abajo. Olivia pues estará encantada de poder contestarles sus preguntas. Olivia, gracias por tu ayuda. También vean el otro video que les hicimos en donde les mostramos qué comen los franceses, que desayunan. Fuimos a un desayuno muy lindo en un hotel, así que espero que ese video también les guste. Un mensaje para Latinoamérica, Olivia. I love you. Te quiero. Muy bien, bravo. Díganle a Olivia que la quieren en los comentarios. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Dale click aquí al botón que dice suscribirme. Dale like al video, compártelo y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariamile_. Nos vemos muy pronto. Chao. Olivia, besito.